Conocí a Héctor un día común, pero la forma en que entró en mi vida fue todo menos ordinaria. Fue como si un rayo de luz atravesara la monotonía que había envuelto mi existencia durante tanto tiempo. Había tenido una vida tranquila, sin muchos altibajos, sumida en la rutina diaria. Sin embargo, la llegada de Héctor cambió todo de manera abrupta y sorprendente. Había algo en él que me capturó de inmediato. Su energía era contagiosa, su carisma difícil de ignorar. Desde el primer momento, su presencia parecía iluminar cada rincón oscuro de mi vida. Héctor no era simplemente un hombre con una sonrisa cautivadora y una mirada segura. Más allá de su aspecto atractivo, había algo mucho más profundo en él, una seguridad en sí mismo que irradiaba desde lo más hondo. Trabajaba como conductor de camiones, pero sus sueños iban mucho más allá de los caminos que recorría cada día. Desde que lo conocí, me hablaba con pasión sobre su ambición de construir su propia empresa de transporte, un sueño que había alimentado desde que era joven. Cada vez que mencionaba sus planes, sus ojos brillaban con una determinación que parecía inquebrantable. Me fascinaba su fuerza interior, la convicción con la que se lanzaba hacia sus metas. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera un deseo profundo de estar a su lado, de apoyarlo en cada paso de su camino. Había algo en su forma de ver la vida que me hacía sentir que, con él, cualquier cosa era posible. A medida que nuestro vínculo crecía, también lo hacía mi amor por él. Héctor era, en muchos sentidos, la persona que había estado buscando sin saberlo. Alguien con quien compartir no solo los momentos buenos, sino también los desafíos de la vida. Durante ese primer año juntos, nuestras vidas se entrelazaron de una manera que nunca antes había experimentado. Recuerdo cada detalle de ese tiempo con una claridad que aún me sorprende. Era como si cada día fuera una nueva aventura. Los momentos que pasábamos juntos, incluso los más simples, se sentían llenos de magia. Caminábamos por el parque, a veces sin hablar, solo disfrutando de la compañía del otro, y aún así, esos silencios compartidos se sentían significativos, como si cada paso que dábamos fuera un reflejo de lo que sentíamos. Una simple cena en casa, algo tan mundano, se convertía en una celebración de nuestro amor. Nunca había experimentado una conexión así con nadie. Cuando Héctor me propuso matrimonio, no dudé ni por un segundo. La idea de pasar el resto de mi vida con él me llenaba de una emoción que no podía contener. Nuestra boda fue pequeña, rodeados solo por las personas que más significaban para nosotros. Aunque el evento en sí fue sencillo, el sentimiento que lo acompañaba era indescriptible. Aún puedo recordar cómo el sol brillaba suavemente sobre nosotros mientras nos prometíamos amor eterno. Héctor estaba allí, de pie frente a mí, con su traje perfectamente ajustado, mirándome con una intensidad que hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Me sentí como la mujer más afortunada del mundo, segura de que había encontrado a la persona con la que quería envejecer. Esas promesas que nos hicimos, de amarnos y apoyarnos en todo, resonaron profundamente en mí. Y durante los primeros años de nuestro matrimonio, esas promesas se cumplieron de una manera que superó mis expectativas. La felicidad que compartíamos era palpable. Disfrutaba cada pequeño detalle de nuestra vida juntos. Pasaba los días decorando nuestro hogar, haciéndolo un espacio acogedor para cuando él volviera de sus largos viajes. Y cuando finalmente llegaba a casa, después de semanas fuera, la emoción que sentía al verlo en la puerta era indescriptible. Saltaba a sus brazos, sintiendo que todo estaba bien en el mundo cuando estábamos juntos. Pasábamos esas noches largas hablando, riendo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Había una conexión entre nosotros que parecía indestructible. En esos primeros años, sentía que habíamos construido algo eterno, algo que nada ni nadie podría romper. Héctor no solo era mi esposo, era mi mejor amigo, mi confidente, la persona en la que confiaba con todo mi ser.
Con él me sentía completa, segura, amada. Pero como aprendí más tarde, la vida rara vez sigue un camino recto. Lo que parecía una felicidad inquebrantable, pronto se enfrentaría a desafíos que nunca anticipamos. No sabía entonces que esos momentos de dicha serían solo un preludio a las pruebas que vendrían, pruebas que pondrían a prueba no solo nuestro matrimonio, sino también mi propia fortaleza. Los primeros años de nuestro matrimonio parecían sacados de un sueño. Héctor y yo éramos inseparables. Cada día que pasaba a su lado, reforzaba mi creencia de que habíamos construido algo único, algo que podría durar para siempre. Pero, como suele suceder en la vida, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil e imperceptible. El trabajo de Héctor lo mantenía alejado de casa durante largos periodos. Al principio, esos viajes eran solo pequeños baches en nuestra felicidad. Me consolaba a mí misma con la idea de que pronto volvería y todo sería como antes. Pero con el tiempo, esa espera comenzó a sentirse interminable. La casa, que antes estaba llena de risas, conversaciones y momentos compartidos, se volvió silenciosa, casi demasiado silenciosa. Al principio, intentaba ocupar mi tiempo con las tareas del hogar. Decoraba cada rincón, reorganizaba los muebles, cocinaba nuevas recetas. Pero nada parecía llenar el vacío que la ausencia de Héctor dejaba en mi vida. Cada día que pasaba sin él se sentía más largo que el anterior. Me despertaba por las mañanas en una cama vacía y el silencio de la casa me envolvía como una pesada manta, sofocante y desoladora. Pasaba horas mirando por la ventana, observando cómo el mundo seguía girando mientras mi vida parecía haberse detenido en seco. Trataba de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera distraerme de la soledad que se estaba apoderando de mi corazón. Me reunía con amigas. Intentaba mantenerme ocupada con actividades sociales, pero ninguna de esas distracciones lograba aliviar el creciente sentimiento de vacío en mi interior. Las risas y charlas superficiales no podían ocultar lo que sentía realmente, una profunda insatisfacción y una soledad que parecía insuperable. Lo peor era que, incluso cuando Héctor volvía a casa, las cosas ya no eran como antes. A pesar de estar físicamente presentes el uno para el otro, una barrera invisible se había levantado entre nosotros. Héctor regresaba agotado de sus viajes, y yo, aunque feliz de verlo, no podía ocultar la melancolía que se había asentado en mi corazón. Nos sentábamos juntos, pero ya no hablábamos como solíamos hacerlo. Las conversaciones profundas, que solían definir nuestra relación, se volvieron cada vez más raras, reemplazadas por un silencio incómodo que ninguno de los dos sabía cómo romper. Pasábamos las noches en la misma cama, pero esa cercanía física ya no era suficiente para disipar la distancia emocional que se había formado entre nosotros. Había noches en las que me acostaba escuchando el viento sacudir los árboles afuera, preguntándome en qué momento habíamos dejado de estar realmente juntos. Extrañaba a Héctor, extrañaba nuestras risas, nuestras charlas, su toque, pero al mismo tiempo no podía negar que, incluso cuando él estaba en casa, no lograba llenar el vacío que había comenzado a crecer en mi interior. Esa sensación de insatisfacción, de necesitar algo más que simplemente su presencia, comenzó a erosionar lentamente la base de lo que habíamos construido juntos. Era como si una grieta invisible se hubiera abierto entre nosotros y a medida que pasaba el tiempo, esa grieta se hacía cada vez más grande. Cada día que Héctor se iba, sentía que perdía una parte de mí misma, una parte de nuestra relación, y aunque trataba de ignorarlo, de convencerme de que era solo una fase, en el fondo sabía que algo más profundo estaba en juego. Fue en esos momentos de soledad abrumadora cuando comencé a darme cuenta de que necesitaba algo más, algo que no estaba recibiendo de Héctor. Aunque él no tenía la culpa, necesitaba cercanía emocional. Alguien que pudiera entenderme, que pudiera compartir no solo los momentos felices, sino también mis penas, mis dudas, mis miedos.
Esta comprensión comenzó a socavar lentamente mi fortaleza, dejándome vulnerable a algo que nunca había anticipado. A veces me encontraba imaginando qué sería de mi vida si las cosas no cambiaran, si esta soledad se volviera permanente. La mera idea de vivir el resto de mis días sintiéndome tan desconectada de Héctor me aterraba, pero no sabía cómo solucionarlo. En medio de todo esto, un día Héctor volvió de uno de sus viajes con una propuesta que, en su momento, pareció una solución a todos nuestros problemas. Me dijo que sus 3 mejores amigos, Andrés, Gonzalo y Diego, se habían quedado temporalmente sin hogar debido a una renovación fallida en su casa. Héctor sugirió que se quedaran con nosotros por un tiempo, hasta que todo se resolviera. Explicó que así estaríamos más tranquilos, tanto él como yo, ya que sabía lo difícil que era para mí quedarme sola cuando él se iba. En ese momento, la idea me pareció una bendición. La casa estaría llena de vida nuevamente, y yo tendría la distracción que tanto necesitaba para no sentirme tan sola. Acepté con gusto, sin imaginar lo que ese simple acto de hospitalidad traería consigo. Estaba emocionada de tener compañía, de no tener que enfrentar esas largas noches solitarias en una casa vacía. Los primeros días después de que Andrés, Gonzalo y Diego se mudaron, la atmósfera en casa cambió por completo. De repente las habitaciones se llenaron de risas, de conversaciones animadas, de un ruido alegre que me hizo sentir viva nuevamente. Andrés era el alma del grupo, siempre con una broma en los labios y una sonrisa lista para iluminar cualquier situación. Gonzalo, por otro lado, era más calmado y reflexivo. Le gustaba hablar de temas profundos, casi filosóficos, y nuestras conversaciones a menudo se extendían durante horas. Diego, el más joven de los 3, tenía una energía contagiosa, siempre optimista y lleno de entusiasmo por la vida. Su presencia en casa resultó ser un alivio para mí. Sentía que mi vida, que había estado atrapada en la monotonía de la soledad, volvía a tener color y sentido. Las noches que antes se sentían tan vacías y frías, ahora estaban llenas de risa y compañía. Agradecía a Héctor por ese inesperado regalo, por haber traído a esos hombres a nuestra casa. Al principio, todo parecía perfecto. Sentía que por fin habíamos encontrado una solución a nuestra complicada situación. Pero, como a menudo sucede en la vida, las soluciones que parecen perfectas al principio, a menudo traen consigo complicaciones que no podemos prever. A medida que pasaban los días y las semanas, comencé a notar algo extraño en mi relación con estos hombres, algo que iba más allá de una simple amistad. Andrés, en particular, tenía una manera de captar mi atención, de hacerme sentir vista y escuchada de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que las semanas pasaban y la presencia de Andrés, Gonzalo y Diego se hacía más constante en mi vida, algo en mí empezó a cambiar. Al principio, pensé que simplemente disfrutaba de la compañía, de no sentirme tan sola. Pero con el tiempo, me di cuenta de que lo que sentía iba más allá de una simple distracción. Había una chispa, una atracción innegable hacia Andrés que no podía ignorar, por mucho que lo intentara. Su carisma, su confianza, su capacidad para hacerme reír con una simple broma. Todo en él me atraía de una manera que no había anticipado. Andrés tenía esa habilidad única de conectar con la gente, de hacer que cada conversación pareciera significativa. Era un hombre que sabía cómo escuchar, cómo prestar atención a los pequeños detalles que muchas veces pasaban desapercibidos. Esa capacidad de escucharme, de hacerme sentir valorada y comprendida, empezó a llenar el vacío emocional que Héctor, sin quererlo, había dejado en mi vida. Cada vez que Andrés y yo nos quedábamos a solas, sentía una extraña emoción creciendo dentro de mí, una sensación que hacía tiempo no experimentaba. Me encontraba esperando esos momentos, esos instantes en los que nuestras miradas se cruzaban y una tensión invisible llenaba el aire. Me convencía a mí misma de que todo era inofensivo, de que lo que sentía por Andrés era simplemente una amistad profunda.
Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que algo más estaba empezando a florecer. Había en Andrés una cercanía, una atención que me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. Era como si, poco a poco, estuviera despertando una parte de mí que había estado dormida durante demasiado tiempo. Y aunque trataba de negarlo, de ignorar esos sentimientos, sabía que estaba jugando con fuego. Un día, cuando Héctor estaba en uno de sus viajes y la casa estaba extrañamente tranquila, Andrés me sugirió que saliéramos al porche a disfrutar del aire fresco y de una copa de vino. Era una noche inusualmente cálida para ser otoño, y la idea de sentarnos a hablar, de disfrutar de la calma de la noche, me pareció atractiva. Aunque sabía que dentro de mí luchaban sentimientos contradictorios, acepté la invitación. Nos sentamos en el porche con el suave murmullo del viento como único acompañante. Hablamos de todo y de nada, de su vida, de sus sueños, de los planes que tenía para el futuro. Andrés tenía una manera de hablar que hacía que cada palabra pareciera importante, como si todo lo que dijera pudiera llenar el vacío que llevaba tanto tiempo creciendo en mi interior. Su voz, su cercanía, incluso su aroma, todo en él se volvía cada vez más atractivo, más irresistible. A medida que la conversación avanzaba, nuestras miradas se encontraron de una manera que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. En esos segundos, sentí que el tiempo se congelaba, como si todo el universo se redujera a ese momento, a esa conexión innegable entre los dos. No podía apartar la vista de él, y en esa mirada había algo que no podía negar. Mi cuerpo reaccionaba, como si todo mi ser se inclinara hacia él, como si ese instante fuera inevitable. Andrés se inclinó hacia mí, y con una suavidad que me desarmó por completo, acarició mi rostro. Su toque era suave pero firme, y en ese momento comprendí que ya no podía resistirlo. Todo en mí bullía: miedo, culpa, deseo, una mezcla de emociones que me abrumaba. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cruzaba una línea que nunca había imaginado cruzar, pero también sabía que era demasiado tarde para detenerlo. Nuestros labios se tocaron por primera vez, y en ese instante crucé un límite que nunca pensé que cruzaría. Todo sucedió tan rápido, tan intensamente, que no tuve tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo. Los besos se hicieron más profundos, y a pesar de que mi mente me gritaba que esto estaba mal, mi cuerpo no respondía a esa lógica. No podía detenerme, no quería detenerme. Había algo en ese momento que me hacía sentir viva, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cuando todo terminó, me encontré en un estado de aturdimiento, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho y una sensación de culpa aplastante que comenzaba a envolverme. Andrés, por su parte, parecía no compartir mis emociones. Me miró con una sonrisa suave, casi despreocupada, como si nada grave hubiera pasado, como si todo esto fuera natural e inevitable. Pero para mí no lo era. Para mí, había cruzado una línea que me dejaría marcada para siempre. Volví a la casa como en un sueño, sintiendo cómo la realidad empezaba a desmoronarse a mi alrededor. Cada paso que daba resonaba en mi mente con un peso insoportable. No podía creer lo que acababa de hacer. Había traicionado a Héctor, al hombre que me amaba, que confiaba en mí. Los pensamientos se arremolinaban en mi mente, caóticos y sin orden. Intentaba convencerme de que había sido un error, que nunca volvería a suceder, que podría detenerme. Pero en lo más profundo de mi ser, ya sabía la verdad. Sabía que ese momento lo había cambiado todo. Ya no había vuelta atrás. Los días siguientes a esa noche se convirtieron en una sucesión de pensamientos confusos y emociones encontradas. Intentaba comportarme como si nada hubiera pasado, pero por dentro todo estaba en caos. La culpa y la vergüenza me consumían, y sin embargo, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en Andrés.
Los recuerdos de aquella noche volvían a mí una y otra vez, como un fantasma del que no podía escapar. Los días después de aquella noche con Andrés fueron una mezcla de confusión, culpa y un deseo que no lograba controlar. Intentaba seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo era diferente. Cada vez que veía a Andrés, el recuerdo de aquella noche regresaba con fuerza, y aunque me prometí a mí misma que no volvería a suceder, en el fondo ya sabía que había cruzado una línea de la que no podría retroceder. Intentaba evitar a Andrés. Buscaba cualquier excusa para no quedarme a solas con él, pero vivir bajo el mismo techo hacía que fuera inevitable encontrarnos. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía cómo una corriente de atracción me invadía. Una atracción que, por más que intentara negar, se volvía más fuerte con cada día que pasaba. Las noches en las que nos quedábamos todos juntos, conversando en la mesa o viendo alguna película, se volvían momentos de tensión para mí. La presencia de Andrés era como un imán, atrayéndome hacia él de una manera que me aterraba, pero al mismo tiempo no quería dejar de sentir. El problema fue que poco a poco, no solo Andrés comenzó a mostrarme más atención. Una noche, mientras Héctor estaba de nuevo en uno de sus viajes, Gonzalo y Diego se unieron a nosotros para una cena tranquila. La conversación fluyó como de costumbre, llena de bromas y risas, pero en algún momento noté la mirada de Gonzalo fija en mí de una manera que no había percibido antes. Al principio no le di importancia, pensando que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero con el tiempo esa mirada se volvió más constante, más intensa. Era como si estuviera tratando de entender algo, de leer algo en mí que yo misma no quería admitir. Una tarde, mientras preparaba la cena, Gonzalo se acercó. Comenzamos hablando de cosas triviales, pero pronto la conversación cambió a temas más personales. Me sorprendió lo fácil que me resultaba abrirme con él, compartir mis pensamientos, mis preocupaciones. Gonzalo tenía esa capacidad de escuchar con una atención sincera, como si cada palabra que decía fuera importante. Y en esos momentos me sentí comprendida de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Héctor y yo ya no hablábamos como antes, y esa conexión emocional que sentía perdida con él, la estaba encontrando con Gonzalo, para mi propia sorpresa. No pasó mucho tiempo antes de que la cercanía que sentía hacia Gonzalo se convirtiera en algo más. Había en él una calma, una seriedad que me atraía de una manera diferente a la chispa que sentía con Andrés. Era como si, en su compañía, encontrara un refugio, un lugar donde mis preocupaciones y emociones podían descansar. Y antes de darme cuenta, una chispa de atracción surgió entre nosotros. Lo vi en sus ojos, lo sentí en su manera de acercarse más a mí cada vez que hablábamos. Sabía que estaba cruzando otro límite, pero algo dentro de mí, algo que no podía controlar, me empujaba hacia él. Una noche, cuando Héctor estaba de nuevo lejos y Andrés estaba fuera de la casa, me encontré a solas con Gonzalo en la cocina. Estábamos conversando como de costumbre, pero esa noche había algo diferente en el aire. La tensión era palpable, y cada vez que Gonzalo me miraba, sentía cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Traté de ignorarlo, de concentrarme en lo que estaba haciendo, pero la proximidad de Gonzalo era abrumadora. De repente, sin decir una palabra, se acercó más y me tocó el brazo suavemente. Ese simple gesto fue suficiente para que todas las promesas que me había hecho a mí misma se desmoronaran. Los minutos que siguieron fueron como una repetición de lo que había vivido con Andrés, pero de una manera diferente. La conexión con Gonzalo era más tranquila, más pausada, pero no por eso menos intensa. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, sabía que traicionaba de nuevo a Héctor, pero en ese momento nada de eso importaba. Mi cuerpo respondía por mí, y antes de darme cuenta, había caído de nuevo en un círculo de traición. Cuando todo terminó, me sentí más perdida que nunca.
Ahora no solo había traicionado a Héctor una vez, sino dos, y con dos de sus mejores amigos. La culpa me consumía, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que sentía. Había algo en esos momentos que me hacía sentir viva, una sensación que no había experimentado en años, y a pesar de lo que mi mente me decía, no podía detenerme. Sabía que estaba entrando en un camino autodestructivo, pero algo dentro de mí, una fuerza que no comprendía del todo, seguía empujándome hacia adelante. Con el tiempo, la situación se volvió aún más complicada. Diego, el más joven de los tres amigos, comenzó también a mostrarme una atención especial. Al principio pensé que estaba exagerando, que estaba demasiado sensible por lo que había sucedido con Andrés y Gonzalo. Pero pronto me di cuenta de que no era mi imaginación. Diego, con su energía juvenil y su optimismo inagotable, también parecía atraído hacia mí de una manera que no podía ignorar. Cada vez que estábamos en la misma habitación, sentía sus ojos sobre mí, y aunque trataba de mantener la distancia, no podía evitar sentir esa misma atracción que había sentido por los otros dos. Era como si estuviera atrapada en una espiral descendente, en la que cada paso que daba me alejaba más de quien alguna vez fui. Sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Sabía que estaba jugando con fuego, pero ya no tenía el control. Cada vez que cedía a esa atracción, cada vez que traicionaba a Héctor, sentía cómo una parte de mí se desmoronaba, pero al mismo tiempo, me sentía más atrapada en ese ciclo del que no sabía cómo escapar. Y fue entonces cuando sucedió lo inevitable. Una noche, cuando creí que tenía todo bajo control, Héctor regresó inesperadamente a casa antes de lo planeado. Aquel día, cuando Héctor regresó inesperadamente, cambió el curso de todo. Yo estaba en la habitación, absorta en una conversación íntima con Andrés, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. La casa estaba en silencio, a excepción de nuestros murmullos y las ocasionales risas compartidas. Pensaba que todo estaba bajo control, que había aprendido a gestionar aquella doble vida en la que me había sumergido sin darme cuenta del precio que estaba a punto de pagar. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, y ahí estaba Héctor, parado en el umbral, inmóvil como si el tiempo se hubiera detenido. En ese momento, sentí cómo mi corazón dejaba de latir por un instante. El impacto en su rostro, la incomprensión y el dolor que sus ojos reflejaban, era más de lo que podía soportar. Me quedé congelada, incapaz de pronunciar palabra, mientras veía cómo todo lo que habíamos construido se desmoronaba frente a nosotros. Héctor no dijo nada al principio, pero su respiración pesada y la tensión en su mandíbula lo decían todo. Su mirada iba de mí a Andrés, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. La habitación, que minutos antes había estado llena de una intimidad prohibida, ahora estaba cargada de un silencio ensordecedor, roto solo por el latido acelerado de mi corazón y el peso insoportable de la culpa. Finalmente, Héctor habló, pero su voz sonaba rota, como si cada palabra que salía de su boca le causara un dolor inimaginable. ¿Cómo pudiste?», preguntó, su tono cargado de incredulidad y desilusión. Sus palabras se sintieron como cuchillos, cada una cortando profundamente, y no supe qué decir. Las excusas que podría haber tenido, las justificaciones que tal vez habían pasado por mi mente en algún momento, se desvanecieron por completo. Solo podía mirarlo, incapaz de explicar lo inexplicable. Andrés, que hasta entonces había estado en silencio, intentó decir algo, pero antes de que pudiera abrir la boca, Héctor lo fulminó con la mirada. Era una de esas miradas que decían más que 1000 palabras, una mezcla de ira, traición y un dolor tan profundo que me desgarraba por dentro. Sabía que, en ese instante, había perdido a Héctor de una manera que nunca podría revertir. Sin decir una palabra más, Héctor se dio la vuelta. Lo vi caminar hacia la puerta, sus hombros hundidos,
como si una carga insoportable hubiera caído sobre él. El sonido de la puerta cerrándose de golpe resonó en toda la casa, y ese fue el momento en que comprendí que todo había terminado. Héctor se había ido, y esta vez no volvería. Me quedé allí, paralizada, sin poder moverme, aferrada a las sábanas de la cama, como si de alguna manera pudieran protegerme de la realidad que acababa de golpearme. Quería correr tras él, explicarle, pedirle perdón, rogarle que me diera una segunda oportunidad, pero mis piernas no respondían. Estaba como en un sueño, uno del que no podía despertar, atrapada en el remordimiento y la desesperación. Sabía que había destruido algo que nunca podría recuperar. Andrés intentó consolarme, pero sus palabras eran vacías, insignificantes. Lo que él había significado para mí en esos momentos prohibidos, ahora no era más que un recordatorio de lo que había perdido. No era él quien podía salvarme, ni sus caricias ni su presencia podían reparar el daño que yo misma había causado. Todo dentro de mí se desmoronaba, como si una ola gigante hubiera arrasado con lo que una vez fue mi vida segura y estable. Cuando finalmente pude levantarme de la cama y corrí hacia la puerta, era demasiado tarde. Héctor ya se había ido, y con él, cualquier posibilidad de enmendar lo que había hecho. Sabía que esta vez no habría reconciliación, no habría palabras que pudieran arreglar lo roto. Todo lo que había construido con Héctor, las promesas de amor, lealtad y apoyo que habíamos intercambiado el día de nuestra boda, ahora estaban destruidas para siempre. Esa noche, la casa que antes se había sentido llena de vida y compañía, ahora se sentía más vacía y fría que nunca. Me senté sola en la sala, rodeada por la oscuridad, y la realidad de mis acciones me golpeó con toda su fuerza. Había traicionado a Héctor, el hombre que lo había dado todo por mí. Había jugado con fuego, y como era de esperarse, me había quemado de la manera más dolorosa. A lo largo de esa noche interminable, mis pensamientos se arremolinaban, tratando de encontrar una salida a la culpa que me consumía. Sabía que, por mucho que deseara retroceder el tiempo, no había marcha atrás. Mis decisiones me habían llevado a este punto, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Pensé en Andrés, en Gonzalo, en Diego y en cómo, de alguna manera, había permitido que todos ellos se colaran en mi vida de una manera que nunca debió haber sucedido. Sabía que mi relación con cada uno de ellos era una mentira, una construcción frágil que no tenía futuro. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Héctor no respondía a mis llamadas ni a mis mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida por completo, borrándome de su memoria. El silencio de su parte era ensordecedor, mucho más doloroso que cualquier palabra de reproche. Me estaba enfrentando a la realidad de que lo había perdido para siempre, y no solo a él, sino también a mí misma. Mis amigos, aquellos a quienes había considerado como una extensión de mi vida, también comenzaron a distanciarse. Sabían que habíamos cruzado una línea, y su vergüenza era demasiado grande para enfrentarse a la realidad de lo que habíamos hecho. Pronto, me di cuenta de que no solo había perdido a Héctor, sino también a todos aquellos que habían formado parte de mi vida. Andrés, Gonzalo y Diego se alejaron uno a uno, incapaces de lidiar con la tensión y la culpa que ahora nos envolvía a todos. Mi vida, que había estado tan llena de momentos compartidos y compañía, ahora se sentía como un desierto vasto y solitario. El vacío que antes había intentado llenar con la presencia de esos hombres ahora era aún más profundo, más oscuro, imposible de ignorar. Tras la partida de Héctor y la desaparición de Andrés, Gonzalo y Diego de mi vida, todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Los días se volvieron largos y vacíos, y la casa que una vez había sido un refugio de amor y compañía, ahora parecía un lugar frío, casi desconocido.
Cada rincón me recordaba lo que había perdido, lo que yo misma había destruido con mis propias manos. El eco de mis pasos en las habitaciones vacías resonaba como un recordatorio constante de mis errores, y cada vez que me miraba en el espejo, veía a una mujer que apenas reconocía. Las noches eran las más difíciles. Me acostaba en una cama demasiado grande para mí sola, y el silencio de la casa se hacía ensordecedor. Extrañaba a Héctor, su presencia, su voz, incluso su aroma que solía llenar el dormitorio, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea de la que no podía retroceder, y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Cada día, el peso de la culpa y el arrepentimiento se hacía más insoportable. Intentaba seguir con mi vida, retomando las rutinas diarias, pero todo lo que hacía parecía carecer de sentido. El pueblo en el que vivíamos, tan pequeño y lleno de rostros familiares, se había vuelto un lugar hostil para mí. Sentía las miradas de desaprobación cuando salía a la calle, notaba cómo las personas que antes me saludaban ahora evitaban cruzarse conmigo. Mi reputación estaba arruinada y me convertí en una paria social en cuestión de semanas. Era como si mi traición hubiera sido grabada en cada esquina, en cada mirada furtiva, en cada susurro que resonaba a mis espaldas. Lo más difícil de soportar era el silencio de Héctor. Cada vez que intentaba contactarlo, ya fuera con llamadas o mensajes, no recibía respuesta alguna. Era como si hubiera desaparecido por completo de mi vida, borrándome de la suya. Sabía que, al no responder, Héctor estaba tomando la decisión de seguir adelante sin mí. El silencio que dejó a su paso era más doloroso que cualquier palabra que hubiera podido decirme. Ese silencio me gritaba que para él, nuestro matrimonio, nuestro amor, todo lo que habíamos compartido, ya no tenía ninguna importancia. Yo, simplemente, ya no existía. Andrés, Gonzalo y Diego también desaparecieron rápidamente. Sabían que habían cruzado una línea imperdonable y su vergüenza era tan grande que no podían permanecer cerca de mí. Ya no quedaba nadie en quien apoyarme, ni un solo rostro familiar que pudiera brindarme consuelo. Me quedé sola en una casa que ya no sentía como mía, con un vacío que crecía cada día más, devorando cualquier esperanza de redención. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento: ¿cómo pude llegar a esto? Y cada noche me dormía con el peso de esa misma pregunta en mi mente. Intenté encontrar consuelo en las cosas más triviales, en los libros, en la música, en los paseos solitarios por los senderos que antes recorríamos juntos. Pero nada ayudaba. La culpa y el arrepentimiento eran mis únicos compañeros y su presencia era constante, sofocante. La vida había perdido su sentido y no veía ninguna manera de recuperarlo. El insomnio se convirtió en mi compañero fiel. Pasaba las noches en vela, mirando el techo, reviviendo una y otra vez los momentos en los que había traicionado a Héctor. El recuerdo de su rostro cuando nos descubrió seguía atormentándome. Esa mirada de dolor, de incredulidad, nunca podría olvidarla. Sabía que le había roto el corazón, y la idea de que había destruido a la persona que más amaba en el mundo era más de lo que podía soportar. En los momentos más oscuros me di cuenta de que no podía seguir así. Sabía que si continuaba en ese ciclo de autodestrucción, me hundiría por completo. El vacío interior que había tratado de llenar con otras personas, con aventuras que me habían llevado al borde del abismo, ahora me consumía por completo. Pero también sabía que no podía salir de ese pozo sola. Necesitaba ayuda, necesitaba algo o alguien que me guiara hacia la salida. Fue en ese momento de desesperación que tomé la decisión de buscar terapia. No fue una decisión fácil. La idea de abrirme por completo, de confesar mis errores y enfrentarme a mis demonios más oscuros ante un extraño, me aterraba. Sentía que al hablar de lo que había hecho, de las traiciones que había cometido, estaría reviviendo todo ese dolor.
pero también sabía que era el único camino que me quedaba. Me inscribí en terapia, y las primeras sesiones fueron extremadamente dolorosas. Hablar de Héctor, de cómo habíamos empezado tan bien y cómo todo se había desmoronado por mi culpa, me desgarraba por dentro. Pero sabía que era necesario. Sabía que debía enfrentar mis miedos, mis inseguridades para poder empezar a sanar. Con cada sesión, me di cuenta de que mis infidelidades no eran más que síntomas de algo más profundo. Había estado buscando validación externa, tratando de llenar un vacío interior que Héctor, por más que lo intentara, no podía llenar. Había permitido que mis propias inseguridades, mi miedo a la soledad, me llevaran a tomar decisiones destructivas, y ahora debía enfrentar esas verdades si quería encontrar una manera de seguir adelante. Mientras avanzaba en la terapia, me di cuenta de que también necesitaba enfrentarme a Héctor, aunque fuera solo en un intento de buscar perdón, no solo de él, sino de mí misma. A medida que avanzaba en la terapia, comencé a entender que no solo necesitaba hacer las paces conmigo misma, sino que también tenía que enfrentar a Héctor. Sabía que lo había perdido para siempre y que probablemente nunca podría recuperar lo que una vez tuvimos, pero aún así sentía que necesitaba hablar con él. No para pedirle que volviera, ni para intentar justificar lo que había hecho, sino para pedirle perdón de verdad, con sinceridad. Sabía que, de alguna manera, eso sería parte de mi proceso de sanación. Escribirle una carta me pareció la mejor manera de expresar todo lo que sentía. No tenía el valor de enfrentarme a él en persona en ese momento, así que pasé días pensando en las palabras adecuadas. No fue fácil. Las emociones que sentía eran tan profundas y caóticas que no sabía por dónde empezar. Pero finalmente, un día, me senté y comencé a escribir. Le hablé de cómo había comenzado todo, del amor que una vez compartimos, de la felicidad que me había traído en esos primeros años de matrimonio. También le confesé lo perdida que me había sentido, cómo la soledad y mis propias inseguridades me habían llevado a hacer cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer. No traté de excusarme, ni de justificar mis infidelidades. Simplemente le conté lo que sentía en lo más profundo de mi ser. El arrepentimiento, la culpa y, sobre todo, el dolor de haber destruido algo tan valioso. No le pedí que volviera a mí, ni que olvidara lo que había pasado, porque sabía que eso no era posible. Solo quería que supiera cuánto lo lamentaba y cuánto deseaba que algún día pudiera perdonarme, aunque solo fuera para que ambos pudiéramos seguir adelante con nuestras vidas. Envié la carta con el corazón en la garganta, temiendo que nunca obtendría una respuesta. Los días que siguieron a ese envío fueron una prueba de paciencia y angustia. Cada vez que el teléfono sonaba o veía una notificación, mi corazón daba un vuelco, esperando alguna señal de Héctor, pero el silencio se prolongaba y con cada día que pasaba, me preparaba para la posibilidad de que nunca volviera a saber de él. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, recibí una respuesta de Héctor. Sus palabras fueron breves, pero cargadas de una sinceridad que me golpeó profundamente. Dijo que aún no estaba listo para perdonarme, que la herida era demasiado reciente y demasiado profunda, pero que apreciaba mi honestidad y mi esfuerzo por enfrentar mis errores. Le costaba hablar de todo lo que habíamos vivido, porque aún estaba procesando el dolor, pero en su carta también reconocía que entendía que las personas cometemos errores y que, con el tiempo, esperaba poder encontrar una manera de superar lo que había pasado. Su respuesta fue como un bálsamo para mi alma. Aunque no había conseguido el perdón que tanto deseaba, sus palabras me dieron algo que había estado buscando desesperadamente: la posibilidad de redención. No significaba que todo volvería a ser como antes, ni que nuestras vidas tomarían el mismo rumbo de antes. Pero sus palabras me hicieron sentir que había una oportunidad de que ambos pudiéramos sanar, aunque fuera por caminos separados.
Con esa respuesta en mis manos, me di cuenta de que este proceso no solo era necesario para él, sino también para mí. Héctor tal vez nunca volvería a ser parte de mi vida, pero necesitaba encontrar la paz interior, aprender a perdonarme y seguir adelante sin la carga constante de mis errores. La terapia continuó y con cada sesión me sumergía más en mis propios sentimientos, miedos y complejos. Fue doloroso, pero también liberador. Aprendí que todas las decisiones destructivas que había tomado, todas las mentiras, todas las traiciones, no eran solo actos de infidelidad hacia Héctor, sino una manifestación de mis propios vacíos internos, de mi falta de confianza en mí misma. Había estado buscando validación externa, intentando llenar un hueco que ni siquiera comprendía del todo. Y hasta que no lo entendí, seguí cometiendo los mismos errores una y otra vez. A medida que avanzaba en el proceso terapéutico, comencé a notar pequeños cambios en mí. El caos emocional que había dominado mi vida durante tanto tiempo empezó a ceder, dando paso a momentos de claridad. Comencé a comprender mejor quién era, a enfrentar mis debilidades y a aceptarlas, no como algo que debía esconder, sino como aspectos de mí misma en los que podía trabajar para crecer. En paralelo con la terapia, decidí intentar reconstruir el contacto con Héctor de una manera más serena, sin expectativas irreales. Sabía que probablemente no querría hablar conmigo cara a cara, pero aún así quería que supiera que seguía valorando lo que habíamos tenido y que, aunque mi error había destruido nuestro matrimonio, nuestro amor no había sido en vano. Con eso en mente, le escribí una segunda carta, esta vez no pidiéndole perdón, sino agradeciéndole. Le agradecí por todos los momentos felices que compartimos, por su amor y por las lecciones que había aprendido a lo largo de esta dolorosa experiencia. Sorprendentemente, Héctor aceptó encontrarse conmigo. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que este encuentro sería un punto crucial para ambos. Era la oportunidad de cerrar un capítulo que, de alguna manera, seguía abierto. Nos encontramos en una pequeña cafetería, y al verlo de nuevo, supe que muchas cosas habían cambiado. Héctor se veía mayor, más maduro. Sus ojos ya no brillaban con esa chispa juvenil que recordaba, pero había una calma en su mirada que no había visto antes. Ambos nos sentamos, incómodos al principio, evitando hablar del pasado. Nos sentamos en aquella pequeña cafetería, y aunque el ambiente era acogedor, la tensión entre Héctor y yo era palpable. Al principio nuestras palabras fueron torpes, llenas de silencios incómodos. Hablábamos de trivialidades, evitando el tema que ambos sabíamos que estaba en el aire. Pero a medida que la conversación avanzaba, la tensión comenzó a disiparse poco a poco. Héctor me preguntó cómo había estado, cómo había pasado estos últimos meses. En su tono había una mezcla de curiosidad y distancia, como si aún estuviera protegiéndose del dolor. Le conté sobre mi terapia, sobre los descubrimientos que había hecho acerca de mí misma, sobre cómo estaba aprendiendo a enfrentar mis errores y a trabajar en mi sanación interior. No traté de ocultar nada, y tampoco me puse a la defensiva. Sabía que este encuentro no era para pedirle nada, sino para ser completamente honesta con él, algo que le debía después de todo lo que había sucedido. Héctor me escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando pero sin interrumpirme. Era evidente que estaba procesando todo lo que le decía, y aunque su rostro no mostraba ninguna emoción clara, podía sentir que mis palabras le llegaban. Finalmente, la conversación se dirigió inevitablemente hacia nuestras relaciones pasadas y lo que había sucedido entre nosotros. Sabía que este era el momento más difícil, pero también el más necesario. Le confesé mis miedos. Le hablé de cómo la soledad y la inseguridad me habían llevado a tomar decisiones tan destructivas. Admití que había estado buscando algo externo que llenara el vacío que sentía dentro, en lugar de enfrentar mis propios demonios internos. Le dije
que comprendía que no tenía ninguna obligación de perdonarme y que no esperaba que lo hiciera. Simplemente necesitaba que supiera que asumía la plena responsabilidad de lo que había hecho. Héctor, en ese momento, me miró con una calma que me sorprendió. Me dijo que había sido muy difícil para él, que había experimentado un dolor profundo y una traición que nunca había imaginado posible. Pero también me confesó que con el tiempo había llegado a entender que las personas cometemos errores, a veces impulsados por nuestros miedos más profundos. Me dijo que había trabajado mucho en sí mismo para poder encontrar la paz interior, y aunque el dolor aún estaba ahí, había empezado a aceptar lo que había pasado. No podemos volver a lo que teníamos, dijo con voz serena pero firme. Pero estoy dispuesto a perdonarte, no por nosotros, sino por mí mismo, para poder seguir adelante sin llevar esta carga. Y te deseo lo mejor en tu futuro, sea cual sea el camino que decidas seguir. Esas palabras fueron un alivio que no esperaba. Aunque sabía que nuestro matrimonio no podía ser restaurado, su disposición a perdonarme, incluso si era solo para liberarse del peso de la traición, me dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sus palabras no solo significaban que él podía seguir adelante, sino que también me permitían hacerlo a mí. En ese momento comprendí que este perdón no restauraba lo que habíamos perdido, pero era un paso importante para que ambos pudiéramos sanar y dejar atrás el pasado. Cuando nos despedimos, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Héctor había sido, en su momento, la persona más importante en mi vida, el hombre con quien pensé que pasaría el resto de mis días. Pero ahora, ambos éramos diferentes. Habíamos cambiado, habíamos crecido de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Su figura mientras se alejaba se quedó grabada en mi mente, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un símbolo de todo lo que había aprendido. Esa despedida fue el cierre de un capítulo que necesitaba terminar. No solo era una despedida a Héctor, sino también a la mujer que había sido, la que tomó decisiones equivocadas por miedo e inseguridad. Me di cuenta de que el verdadero amor no podía existir sin confianza y respeto. Y aunque Héctor y yo habíamos perdido eso, aún tenía la oportunidad de reconstruirme, de convertirme en alguien mejor. A partir de ese encuentro, decidí que ya no podía seguir viviendo en el pasado. Mi vida aún estaba por delante, y aunque los errores que cometí siempre formarían parte de mi historia, no tenían por qué definir quién era. Empecé a enfocarme en mí misma, en mi crecimiento personal, en construir una nueva versión de mí que pudiera enfrentarse al futuro con fuerza y claridad. Los meses que siguieron a ese encuentro con Héctor fueron de profundo cambio personal. Comencé a redescubrirme, a aprender a estar en paz conmigo misma sin la necesidad de validación externa. Decidí tomar un nuevo rumbo, uno en el que mi bienestar emocional fuera una prioridad. La terapia se volvió una parte esencial de mi vida, ya no solo como una manera de enfrentar mis errores, sino como una herramienta para seguir construyendo una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Me lancé a nuevos pasatiempos, cosas que nunca había tenido tiempo de explorar antes. Comencé a practicar yoga, algo que me ayudó a encontrar una calma interior que nunca antes había sentido. También me involucré en actividades comunitarias, conocí a nuevas personas que no sabían nada de mi pasado, lo que me permitió empezar de nuevo sin el peso de las viejas culpas. Fue liberador, aunque el camino hacia esa libertad no fue fácil. Aprendí que la vida después de un error no tiene que ser una sombra constante. Sí, había cometido errores graves, y esos errores siempre serían una parte de mi historia. Pero eso no significaba que no pudiera construir algo nuevo y mejor. Entendí que el perdón, tanto de Héctor como el mío hacia mí misma, no era una meta, sino un proceso continuo.
No se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de aprender de ello y avanzar con esa nueva sabiduría. Con el tiempo, la angustia y la culpa comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Empecé a sentirme más fuerte, más capaz de enfrentar el futuro con esperanza y confianza. Y aunque sabía que aún tenía un largo camino por delante, ya no me sentía perdida. A medida que seguía avanzando en mi camino hacia la sanación, me di cuenta de que aprender a vivir con el pasado no era una tarea sencilla, pero tampoco era imposible. Cada día me recordaba que los errores que había cometido no podían definirme para siempre. Había sufrido las consecuencias de mis acciones, pero también había tomado medidas para ser una mejor versión de mí misma. Comprendí que no se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de aceptar que todo formaba parte de mi historia personal y usarlo como una lección para el futuro. En aquellos días, también comencé a recordar lo que había amado de Héctor. A pesar de todo, él había sido una parte fundamental de mi vida, y aunque ya no estábamos juntos, decidí honrar esos momentos que habíamos compartido con gratitud. Reflexionaba sobre cómo me había apoyado en mis momentos más vulnerables, cómo me había hecho sentir amada y segura. Pero también comprendí que la persona que yo era en ese entonces ya no existía. Había cambiado, y esa transformación no solo me había afectado a mí, sino también a él. El perdón que me ofreció en nuestra última conversación fue el regalo más grande que podría haber recibido en ese momento. No solo me liberó a mí, sino que le permitió a él continuar con su vida sin el peso del rencor. Sin embargo, la verdadera tarea era perdonarme a mí misma, algo que seguía siendo un proceso largo y desafiante. Había días en los que la culpa resurgía, recordándome lo que había perdido y lo que había destruido. Pero también había momentos en los que me sentía orgullosa del progreso que había hecho. La terapia seguía siendo una fuente de apoyo. Mi terapeuta me ayudó a comprender que el perdón propio no era un punto final, sino un camino. Me enseñó a ser amable conmigo misma, a no castigarme eternamente por los errores del pasado y a aceptar que todos somos humanos, propensos a tomar malas decisiones en momentos de debilidad. Con el tiempo, me di cuenta de que lo más importante no era lo que había hecho, sino lo que estaba haciendo para cambiar y no repetir esos patrones destructivos. Uno de los cambios más significativos fue la manera en que empecé a relacionarme con los demás. Después de todo lo que había pasado, me di cuenta de que no podía seguir buscando validación externa para sentirme completa. Empecé a enfocarme en fortalecer mi relación conmigo misma, en descubrir quién era realmente, sin depender de la aprobación o el afecto de otros para sentirme valiosa. Este proceso me llevó a un nivel de autocomprensión y aceptación que nunca antes había experimentado. Mis amistades cambiaron también. Las personas con las que me rodeaba antes ya no formaban parte de mi vida. Y con razón. Sabía que las relaciones que había tenido con Andrés, Gonzalo y Diego eran un reflejo de mis propios vacíos y de mi incapacidad para enfrentar mi realidad. Dejar atrás esas conexiones fue doloroso, pero necesario. En su lugar, comencé a entablar nuevas amistades, personas que no sabían nada de mi historia y que no me juzgaban por mi pasado. Estas nuevas conexiones me brindaron una oportunidad para reconstruirme, sin los prejuicios o las expectativas que había cargado antes. Fue liberador poder relacionarme sin sentir la sombra constante del juicio de los demás, y poco a poco empecé a abrirme más. Me di cuenta de que no estaba sola, que muchas personas a mi alrededor también habían pasado por situaciones difíciles y que todos estábamos en un proceso de crecimiento y aprendizaje. Esa comprensión me hizo sentir menos aislada, más conectada al mundo de una manera auténtica. Con el tiempo, comencé a sentir que mi vida tenía un nuevo propósito.
El pasado ya no me definía de la manera en que lo había hecho antes, y aunque las cicatrices emocionales seguían ahí, ya no me consumían. Había aprendido a convivir con ellas, a verlas como recordatorios de lo que podía superar y de la fuerza que había encontrado dentro de mí. Uno de los mayores cambios en mi vida fue mi enfoque en mi bienestar físico y mental. Empecé a practicar actividades que nunca había probado antes: yoga, meditación y largas caminatas por la naturaleza. Estas prácticas no solo me ayudaron a calmar mi mente, sino que también me hicieron sentir más conectada conmigo misma. Aprendí a apreciar el presente, a estar en paz con lo que estaba sucediendo en el momento, sin obsesionarme con el pasado ni preocuparme por el futuro. Decidí también invertir tiempo en mi desarrollo personal. Me inscribí en clases y talleres que me interesaban, desde arte hasta psicología. Sentí que era el momento de cultivar mis intereses, de reconectar con la persona que había dejado de lado durante tanto tiempo. Estas actividades me brindaron una sensación de realización y de progreso que hacía mucho no experimentaba. Por primera vez en años, sentía que mi vida tenía un propósito más allá de las relaciones que había tenido. A través de estos nuevos pasatiempos, conocí a personas que compartían mis intereses y valores. Estas nuevas conexiones no estaban basadas en mi pasado ni en los errores que había cometido, sino en intereses comunes y en la voluntad de crecer como individuos. A diferencia de lo que había vivido antes, estas amistades se basaban en el respeto mutuo y en el deseo de apoyarnos unos a otros en nuestras trayectorias personales. Eso me hizo sentir un sentido de pertenencia que hacía mucho tiempo no experimentaba. En algún momento, comencé a sentir una paz interior que nunca había conocido antes. Ya no estaba buscando el perdón de otros para sentirme completa, porque había comenzado a perdonarme a mí misma. Comprendí que los errores del pasado no tenían que dictar mi futuro y que, aunque siempre formarían parte de mí, ahora podía avanzar con una nueva perspectiva y una nueva fuerza. A medida que continuaba este proceso de transformación personal, me di cuenta de que, para seguir adelante plenamente, necesitaba cerrar algunos ciclos que aún quedaban abiertos. Aunque había avanzado enormemente en mi propio crecimiento, había algo que todavía me inquietaba. Sabía que había hecho las paces con Héctor y me había reconciliado con los errores que cometí en nuestra relación. Pero había algo pendiente: mis relaciones con Andrés, Gonzalo y Diego. Durante mucho tiempo, evité pensar en ellos. Después de que todo se desmoronó, ellos se alejaron de mi vida y yo, por mi parte, también había cortado cualquier vínculo con ellos. Sin embargo, a medida que avanzaba en mi proceso de sanación, comencé a darme cuenta de que, para poder cerrar este capítulo completamente, necesitaba enfrentar esas relaciones también, no para buscar su perdón, ni para intentar reconstruir nada, sino para liberarme por completo de cualquier sombra del pasado que aún me ataba a ellos. Con el paso del tiempo, había aprendido que cerrar ciclos no siempre significaba enfrentar directamente a las personas involucradas, sino hacer las paces dentro de uno mismo. Sin embargo, algo en mí sentía que era necesario tener una conversación final, aunque solo fuera para liberarme de cualquier sentimiento de culpa o de ambigüedad que quedara en relación con ellos. Comencé con Andrés. Sabía que él había sido el primero en cruzar la línea conmigo y que nuestra conexión había sido más impulsiva que cualquier otra cosa. Le escribí un mensaje explicando brevemente lo que había aprendido sobre mí misma y sobre mis decisiones, sin reproches ni expectativas. No esperaba una respuesta, pero sentía que era necesario decirlo, al menos para que yo pudiera seguir adelante sin sentir que había dejado algo sin resolver. Su respuesta fue corta, pero amable. Me dijo que él también había reflexionado sobre lo que había sucedido, y aunque no había una excusa para lo que habíamos hecho, entendía que ambos estábamos en un lugar de vulnerabilidad en ese momento.
Le agradecí su honestidad y, con eso, sentí que podía dejar esa parte de mi vida atrás. Andrés y yo habíamos cometido errores, pero no había rencor, solo la aceptación de que ambos habíamos actuado mal, y eso era suficiente para cerrar ese ciclo. Después, me dirigí a Gonzalo. Nuestra relación había sido más emocional, y sentí que esa conexión requería más tiempo para ser procesada. A diferencia de Andrés, Gonzalo siempre había sido más reflexivo, más introspectivo, y sabía que su reacción sería diferente. Le envié una carta similar a la que le envié a Héctor, explicando cómo mis decisiones habían estado impulsadas por mi propio vacío emocional y cómo, aunque no estaba buscando su perdón, necesitaba expresar lo que había aprendido y lo que sentía en ese momento. Su respuesta fue más larga y, como esperaba, más pensada. Me dijo que también había tenido que lidiar con la culpa y el remordimiento por lo que había pasado, y que, aunque lo lamentaba, entendía que ambos habíamos estado en una situación complicada. Sentí que esa conversación me liberó de la carga emocional que había llevado por tanto tiempo. Finalmente, quedaba Diego. Su relación conmigo había sido la más breve, pero también la más confusa. Nuestra conexión nunca había llegado al mismo nivel que con Andrés o Gonzalo, pero aún así había sucedido algo que necesitaba enfrentar. Le envié un mensaje similar, y su respuesta fue inesperada. Me agradeció por haberme puesto en contacto, y me confesó que lo que había sucedido entre nosotros lo había afectado más de lo que imaginaba. Me dijo que había sentido una mezcla de admiración y confusión hacia mí, y que esa experiencia había sido un punto de inflexión en su vida. Sentí una mezcla de alivio y sorpresa al leer sus palabras, y me di cuenta de que, aunque nuestras vidas habían seguido caminos distintos, ambos habíamos aprendido algo valioso de esa experiencia. Con esas 3 conversaciones cerradas, finalmente sentí que podía avanzar sin ninguna sombra del pasado persiguiéndome. Cada uno de ellos había jugado un papel en mi historia, pero ya no ocupaban un lugar en mi presente ni en mi futuro. Había enfrentado mis errores, había asumido la responsabilidad y ahora estaba libre para seguir adelante sin el peso de la culpa. Con los ciclos cerrados y las heridas del pasado en proceso de sanación, me encontré en un lugar que nunca pensé alcanzar: la paz. No una paz superficial, sino una verdadera calma interior que me permitió mirar hacia el futuro con optimismo. Había aprendido a perdonarme, a aceptar mis errores como parte de mi crecimiento y, sobre todo, a ser honesta conmigo misma. Me di cuenta de que, aunque había perdido mucho, también había ganado algo invaluable: el conocimiento de mí misma. Ya no me definía por mis errores, sino por lo que había hecho para aprender de ellos. Y, aunque mis relaciones pasadas ya no formaban parte de mi vida, sabía que habían sido parte de mi proceso de autodescubrimiento. Con el paso del tiempo, conocí a nuevas personas que me aceptaron por quien era en el presente, sin juzgarme por el pasado. Me sentía más segura en mis relaciones, más capaz de establecer límites y más consciente de lo que realmente quería en mi vida. Ya no buscaba validación en los demás, sino que encontraba valor en mí misma. Había renacido, de alguna manera, y sentía que mi vida ahora estaba alineada con lo que realmente deseaba. El camino había sido largo y doloroso, lleno de lecciones difíciles y de momentos en los que no sabía si sería capaz de superarlo. Pero al final, aprendí que el verdadero crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en los momentos de mayor desafío. Cada paso que di, cada error que cometí, me llevó a este lugar de comprensión y paz. Y así, con mi pasado finalmente detrás de mí, comencé a construir una nueva vida, una en la que me sentía libre de ser yo misma, de enfrentar el futuro con fuerza y confianza, y de vivir con la certeza de que, aunque el camino puede ser incierto, siempre hay una manera de seguir adelante.